el doctor Ernesto Rubio Acosta. Él fue alumno de este instituto en el programa de formación de psicoanálisis. Es doctor en ciencias por parte de la UNAM y tiene estudios en filosofía, psicología e ingeniería. Actualmente, además de atender pacientes, labora en el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, donde desarrolla principalmente proyectos de ingeniería biomédica. Ahí ha desarrollado algoritmos de glucometría Doppler para evaluar bypass en cirugías de revascularización coronaria. Por favor, doctor. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. El título de la plática es El miedo a la libertad en la era digital. Erich Fromm, al aplicar el psicoanálisis a los fenómenos sociales e históricos, advierte sobre las amenazas que enfrenta la democracia si no se fortalece la autonomía y el pensamiento propio de los individuos. Fromm sostiene que la libertad moderna, aunque otorga independencia, también genera aislamiento, ansiedad e impotencia, lo que puede llevar a los individuos a rechazar su responsabilidad y buscar su misión. La solución que propone es avanzar hacia una libertad positiva, o sea, una libertad que permita a los individuos desarrollar su potencial y superar los totalitarismos. Afirma que hay dos tipos de libertad, la libertad de y la libertad para. La primera libertad se entiende en un sentido, digamos, negativo, que es cuando uno se libera de un yugo, pero eso no necesariamente abre una posibilidad. En cambio, la libertad para, sí se habla de cierta posibilidad de hacer. Aunque la historia humana ha logrado avances significativos en la conquista de la libertad, como la democracia y el individualismo, estos logros son inestables porque muchas personas, frente a nuevos sistemas políticos, tienden a renunciar a su libertad y someterse a ideologías totalitarias. Fromm argumenta que el fascismo apela a fuerzas inconscientes más que a la racionalidad y destaca la importancia del psicoanálisis para comprender estas dinámicas irracionales. Además señala la necesidad humana de conexión con otros y cómo el aislamiento puede llevar al individuo a buscar pertenencia en creencias como la religión o el nacionalismo. La libertad es esencial para la existencia humana, pero su significado varía según el grado de autoconciencia del individuo. A medida que el ser humano se separa de los lazos primarios que le daban seguridad, puede enfrentar la soledad y la angustia, lo que lleva a buscar sumisión en lugar de libertad. Fromm argumenta que la solución a este conflicto es lograr una relación espontánea con los demás y con la naturaleza, a través del amor y el trabajo creativo, sin renunciar a la independencia ni a la libertad. Fromm analiza cómo la reforma, vinculada al Renacimiento, influyó en el desarrollo del capitalismo europeo, transformando la libertad y la seguridad de los individuos. En la sociedad medieval, la falta de libertad estaba compensada por un sentido de pertenencia y seguridad, mientras que con el Renacimiento surgió el individualismo, que aunque ofreció más libertad, también generó inseguridad y aislamiento. Las doctrinas de Lutero y Calvino, al promover la sumisión y la autohumillación, ofrecieron soluciones psicológicas a la angustia de la época, configurando rasgos esenciales de la sociedad capitalista. El desarrollo de la sociedad capitalista, continuando la tendencia iniciada por la reforma, ha hecho al individuo más libre y autónomo, pero también más aislado, inseguro y temeroso. A pesar de la mayor libertad económica y política, el capitalismo promueve una economía individualista que genera soledad y sensación de impotencia. Además, los valores capitalistas y la propaganda contribuyen a la objetivación de las relaciones humanas y a la reducción de la capacidad crítica, lo que pone en riesgo la democracia y provoca en los individuos una necesidad de evasión. Fromm describe 3 mecanismos de evasión de la libertad: el autoritarismo, la destructividad y la conformidad automática. Estos mecanismos surgen de la angustia existencial del individuo y le permiten evadir su sensación de soledad e impotencia. El autoritarismo se manifiesta en impulsos sádicos y masoquistas, donde el individuo busca someterse o dominar a otros.
La destructividad implica eliminar al otro para escapar de la impotencia, mientras que la conformidad automática lleva al individuo a perder su identidad para adaptarse a las expectativas culturales. Estos mecanismos son fundamentales para comprender la base psicológica del fascismo. Fromm argumenta que la aceptación del fascismo, especialmente el régimen nazi, no solo puede entenderse desde el punto de vista económico y político, sino también psicológico. El apoyo del nazismo fue impulsado por la desesperación y la falta de sentido de diferentes sectores sociales, en particular las capas bajas de la clase media, que encontraron en la ideología nazi una forma de superar su insignificancia, ansiar poder y sentirse parte de una fuerza superior. Además, Fromm destaca cómo la personalidad autoritaria de Hitler y el contexto de crisis económica y pérdida de instituciones estables facilitaron esta aceptación. Fromm sostiene que la verdadera libertad solo se logra cuando el individuo desarrolla una personalidad auténtica e independiente, lo cual se ve obstaculizado por las presiones culturales, educativas y sociales que fomentan el conformismo. La manipulación de las emociones y el pensamiento por parte de la sociedad lleva a que el ser humano se convierta en un autómata, incapaz de vivir de manera espontánea y genuina. Fromm propone que la libertad positiva, que se logra a través de la espontaneidad, del amor y el trabajo creativo, es esencial para el desarrollo de un individuo auténtico y que el futuro de la democracia depende de alcanzar este tipo de libertad. El planteamiento de Erich Fromm sigue siendo relevante hoy en día por dos razones clave. Primero, destaca la importancia de analizar los aspectos socioculturales para comprender fenómenos mentales. Y segundo, aboga a ir más allá de la perspectiva freudiana, superando un enfoque biologicista, incorporando aportes de otras disciplinas y autores. Contemporáneamente, en lo que se podría denominar la era digital, se pueden resaltar algunos aspectos que anticipaba Fromm en su obra, particularmente en la parte de la conformidad automática. Por un lado mencionaba que no solo en los regímenes fascistas se dan estos fenómenos, sino también se podrían muy bien dar en la parte del capitalismo. Particularmente porque en el capitalismo la persona se ubica como, se objetiviza, se materializa o se cosifica. Entonces, pone en su libro de Tener y el Ser una similitud. Él dice en esta metáfora, en esta analogía, que si alguien corta una flor para observar su belleza, pues la acaba matando. Acaba diciendo que la posesión de los objetos hace que se mueran. En cambio, y eso viene en algún poema de Basho, si en lugar de arrancarla para atrapar, entre comillas, su belleza, que implicaría el matarla, simplemente se le observara, pues se preservaría su belleza sin necesariamente poseerla. Y precisamente el hecho de que en el capitalismo la persona quiera poseer, pues hace que sea una como economía de muerte necrófila. Y bueno, pensando en ese contexto, el capitalismo actual ha evolucionado hacia una forma de autoexplotación. No se necesita un explotador, es autoexplotación, donde los individuos sienten que son libres y creativos, pero esa sensación de libertad es explotada por el poder en lugar de ser suprimida. Y filósofos contemporáneos abordan esta problemática. Por ejemplo, según Byung-Chul Han, el yo aislado de las sociedades modernas se siente frágil, abrumado por la enfermedad de la vida, lo que lo lleva a una hiperactividad autoimpuesta, incluyendo la autoexplotación como una forma de lidiar con el vacío existencial y así lograr, por medio de este afán de eficiencia, algún tipo de reconocimiento por parte de la sociedad.
En su libro de La sociedad del cansancio, Byung-Chul Han describe la sociedad moderna en un contexto patológico marcado por trastornos como la depresión, el TDAH, trastorno límite de personalidad y el agotamiento, el burnout. Han sostiene que estos trastornos no son causados por infecciones o fenómenos negativos, sino por un exceso de positividad, el querer ser extraordinariamente productivo, un exceso de estímulos y demandas que afectan al bienestar emocional y mental de las personas. Esto podría ser un aspecto. Otro aspecto, el auge de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que en un primer momento se ven como una libertad. Pues bueno, la proliferación de las fake news, es decir, de estas noticias falsas, pero muy bien diseñadas. Entonces, la proliferación de las fake news y el predominio de un mundo emocional que desprecia la razón y los argumentos lógicos muestran cómo la publicidad y la propaganda han superado a la inteligencia de la cultura. Este contexto de posverdad, ¿no? Este neologismo que ahorita doy su definición, donde las personas creen lo que desean sin importar los hechos, representa un grave riesgo para la aparición de los totalitarismos. Una posverdad sería una distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Digamos que los demagogos serían maestros de la posverdad. Otros aspectos que en un momento dado reducen o inducen al individuo para no tener libertad o renunciar más bien a su libertad podrían ser también las redes sociales. Per se las tecnologías se podría decir que son neutras, que ni son buenas per se ni malas per se, sino es el uso que les dan las personas. Bueno, las redes sociales, aunque aparentan ofrecer libertad, son en realidad herramientas de vigilancia, sometimiento disfrazadas de felicidad. Los individuos tienden a exhibir su intimidad de manera superficial, buscando la satisfacción inmediata a través de una imagen retocada de sí mismos, como si estuvieran usando una máscara. Este fenómeno contribuye a una comunicación vacía, donde a pesar de la constante exposición de imágenes, se pierde la capacidad de comunicarse de manera profunda y significativa. Esto es una apariencia de libertad simplemente una apariencia. No abre, a lo mejor en su uso adecuado sí, pero su uso es un lugar de superpotencia, digamos, donde se puede hacer lo que uno quiera, pero a la vez sin hacer nada. Por eso digo, es una ilusión. Y en ese sentido es como una especie de placebos, pero sintomático. Bien, otra situación pudiera ser en sí los avances tecnológicos, desde el punto de vista de cómo acaban siendo usados. Especialmente, por ejemplo, el imperio de las grandes compañías de inteligencia artificial seguramente deteriorarán la capacidad de memoria, atención, concentración e inteligencia natural. Me gusta comparar la inteligencia humana viva, o sea, decir inteligencia viva contra la inteligencia de los ordenadores, que debería de ser inteligencia muerta. Entonces, bueno, la inteligencia viva algún día disminuirá, afectando gravemente al desarrollo de niños, adolescentes y, en fin, yo creo que de todos. Este panorama de un mundo hipertecnológico y digitalizado, impulsada por la automatización y vigilancia masiva, promueven ideas deshumanizadas y sin sentido, acercándose a una sociedad dominada por robots y máquinas inteligentes.